Welcome back to the program. Bienvenido de nuevo al programa. Hoy estamos aquí con Larry Johnson, un antiguo analista de la CIA que también trabajó en la Oficina de Contraterrorismo del Departamento de Estado de Estados Unidos. Gracias, como siempre, por volver a acompañarnos. As always for coming back on. Soy el mayor fracasado del mundo. Well, I've been looking forward though to get your take on. Bueno, tenía muchas ganas de conocer tu opinión sobre estos acontecimientos recientes. La Unión Europea, Estados Unidos y Rusia parecen estar jugando tres partidas distintas a la hora de resolver o evitar resolver la guerra en Ucrania. ¿Cómo estás evaluando esta situación ahora? Parece que hay muchos factores en movimiento. There seems to be a lot of moving parts. There was a book several years ago. We need to find Hace varios años hubo un libro. Necesitamos encontrar una versión actualizada que se llamaba Los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus, o al revés. Viven en dos planetas diferentes. Podemos decir lo mismo de Rusia y Occidente, siendo Occidente la combinación de Estados Unidos, Europa y el régimen de Zelensky. Los rusos han sido inequívocos, muy claros sobre su posición respecto al fin de la guerra en Ucrania. Vladimir Putin lo volvió a recalcar el viernes durante su maratoniana rueda de prensa de fin de año, retomando los mismos puntos que expuso el 14 de junio de 2024 en un discurso ante el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso. in a speech before the Russian Foreign Ministry. So it's not confusing, it's not complicated, and Así que no es confuso, no es complicado, y lo han dejado claro. Escribí sobre ello en sonar21.com. Mientras tanto, en Europa están actuando sobre una base completamente delirante. Creen que tienen alguna posibilidad de derrotar a Rusia, que tienen cierta influencia sobre Rusia y que pueden obligar a Vladimir Putin a aceptar sus condiciones. Y ya sabes, siempre digo que hay dos formas en que eso podría suceder. Ninguna y ninguna de las maneras posibles. No va a pasar. Quiero decir, bien podrían estar hablando de cómo crear una nave de unicornio y vender sendas a los granjeros de Venus. Es así de fantasioso, así de desconectado de la realidad. I mean, it is that fanciful, that out of touch with reality. The Russians are in a strong. Los rusos están en una posición más fuerte ahora que en cualquier otro momento desde el inicio de la operación militar especial, tanto en lo que respecta a la fuerza de sus propias tropas, su dominio en diversos sistemas de armas, la drástica reducción del tamaño de las fuerzas militares ucranianas y una caída igualmente dramática en la ayuda occidental que llega a Ucrania. No se puede señalar ni una sola cosa que dé a Ucrania una ventaja que pueda mantener y aprovechar en el futuro, algo que le otorgue más influencia o haga que Rusia esté más dispuesta a llegar a un acuerdo. Esto se parecerá más a cuando las fuerzas de Zhukov rodearon al sexto ejército de Paulus en Stalingrado. Y como se sabe, allí se vieron obligados a negociar un acuerdo de rendición. Así que Ucrania se verá forzada a rendirse. Y creo que lo que estamos viendo ahora es que Rusia perfectamente avanzada para aislar Odessa y perder a perderla. Isolate Odessa and preparing to take that. Yeah, no, well, I think that's an important part because one of the. Sí, bueno, creo que ese es un punto importante, porque una de las quejas de la Unión Europea parece ser que este acuerdo no es justo, como si tuviéramos que llegar a algún tipo de compromiso a medio camino. Pero ese acuerdo fue realmente el de Estambul, en abril de 2022. No creo que lo valoren. La razón por la que este acuerdo que viene de Moscú parece... Bueno, muchas gracias. Mantuvimos la guerra durante demasiado tiempo. Y ahora, por supuesto, estamos perdiendo y los rusos están en posición de Nigtaisquisens. Mori Ekusius, Aseos de Mepus, Mangis, Eldorata. Every day we wait, it's going to get closer and closer to defeat. But that's what I wanted to ask. It doesn't appear that the. Pero eso es lo que quería preguntar. No parece que la URW esté preparada para aceptar nada de esto. Y hay algo extraño ocurriendo últimamente. La propaganda de guerra está aumentando, y también los ataques, tanto directos como indirectos, contra Rusia. Entonces, ¿cómo lo ves tú? Quiero decir, esta misma semana vi algunos periódicos británicos afirmando que los soldados rusos tienen tanta hambre que se están comiendo entre ellos. Es un poco triste, la verdad. Recuerdo cuando la propaganda británica solía ser de primera categoría.
Esto es bastante lamentable. Pero ¿cómo explicas esta guerra de propaganda y también la forma en que la OTAN está definiendo sus objetivos? I guess they're turning the Russian army into the Sí, supongo que están convirtiendo al ejército ruso en aquel equipo de fútbol argentino que se estrelló en las montañas entre Argentina y Chile, ya sabes, donde acabaron teniendo que comerse entre ellos. Pero eso desde luego no es Rusia hoy. Rusia está en una posición militar mucho más fuerte ahora en relación con Ucrania que en cualquier otro momento de esta guerra. Si volvemos a febrero de 2022, el tamaño del ejército ucraniano coincidía aproximadamente con el del ejército ruso, unos 300,000 cada uno. Ucrania tenía entonces reservas de más de 900,000. Rusia superaba eso. Contaba con al menos entre 3 y 4 millones de reservistas a los que podía recurrir. Pero Rusia solo lanzó la ofensiva contra Ucrania con unos 125,000 a 160,000 soldados. Lo que parece mucho, pero cuando los distribuyes a lo largo de un frente de 1,000 millas, no es nada. Y sin embargo, el objetivo declarado de aquel movimiento inicial era llevar a Ucrania a la mesa de negociaciones. Lo consiguió, pero luego fue saboteado por el Reino Unido. Bien, avancemos. Nos acercamos al cuarto aniversario. Rusia, según Putin, tiene al menos 700,000 soldados sobre el terreno en Ucrania. Eso supone un aumento de entre 4 y 5 veces respecto a lo que tenían en febrero de 2022. Y, en cuanto a sus fuerzas terrestres totales, las han duplicado, o incluso más que duplicado en realidad. He oído otros informes que sitúan el total de las fuerzas terrestres en torno a 1,3 a 1,5 millones. Es algo significativo. Y aún disponen de una enorme fuerza de reserva a la que pueden recurrir. Por eso Rusia siempre se refiere a esto como una operación militar especial. No ha sido necesaria la movilización de la sociedad. Y pongamos esas cifras en perspectiva. En este momento, Rusia está gastando aproximadamente el 6% de su Producto Interior Bruto en la guerra, en la industria de defensa. Estados Unidos, que ni siquiera participa directamente pero presta apoyo, gasta alrededor del 3% al 4% de su PIB en defensa. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Gran Guerra Patria, cerca del 40% de la economía estadounidense se destinó al esfuerzo militar. Y creo que las cifras fueron similares, si no mayores, en la Unión Soviética. Esa es la diferencia. Eso es lo que distingue una operación militar especial de una guerra total, de una movilización completa. Vladimir Putin, en su discurso y sesión de preguntas y respuestas de fin de año, pareció extremadamente confiado en que Rusia sería capaz de completar su campaña militar en Ucrania sin necesidad de una nueva movilización ni de cambiar la naturaleza de la guerra. Rusia disfruta de ventajas en todos los frentes, ya sea en la producción de proyectiles de artillería, cañones y cañones de repuesto para las piezas de artillería, drones de diversos tipos, aviones de combate, tanques o vehículos blindados de transporte de personal. Han superado y adelantado a la OTAN en todos esos ámbitos. Esto ha provocado pánico dentro de la OTAN y mucha retórica beligerante y desafiante, pero hasta ahora la realidad no les ha golpeado lo suficiente como para hacerles dar un paso atrás y decir, no podemos seguir el ritmo de los rusos, están muy por delante de nosotros. En las últimas semanas hemos visto a la no solo hablar de incautar esta flota en la sombra que está tomando el control de sus petroleros, de forma similar a lo que Estados Unidos está haciendo con los buques venezolanos en el Caribe, sino también llevar a cabo, o al menos estar vinculada a, ataques directos, como el ocurrido contra un petrolero ruso en el Mediterráneo,
Ahora dicen que se trata de drones ucranianos, pero me resulta muy difícil creer que esto se esté haciendo únicamente por parte de Ucrania o sin la contribución ucraniana y la asistencia europea. Así que se trata de ataques más directos contra buques civiles rusos. Al mismo tiempo, escuchamos casi cada semana a generales británicos o franceses decir que debemos prepararnos para sacrificar a nuestros hijos e hijas en una guerra con Rusia. Y mientras todo esto sucede, parece que se está intensificando hacia una guerra directa con Rusia, sin las capacidades necesarias, lo cual ya es un problema en sí mismo. Y también vemos que los rusos parecen estar preparándose para ello. Quiero decir, retóricamente, oímos a Putin referirse a esto, pero también se están desarrollando las capacidades. El enorme número de misiles, drones y el misil Oreshnik, que es un arma muy poderosa y parece dirigida únicamente a los europeos, ya que los rusos no quieren usarla en Ucrania. ¿Ves que nos estemos acercando a una guerra directa entre los europeos y los rusos? ¿Y cómo crees que reaccionarían los Estados Unidos ante eso? Porque Estados Unidos también parece estar un poco dentro, un poco fuera, o al menos dejando la guerra en manos de los europeos. Bueno, estamos en una situación diferente a, digamos, si retrocedemos a 1939 o 1940-41, cuando los países europeos tenían realmente una base militar e industrial. No era solo Alemania. Podían producir armas, acero, motores de avión. El Reino Unido, por ejemplo, estaba haciendo un trabajo fantástico construyendo motores de avión de última generación, lo que les permitió resistir durante la batalla de Inglaterra. Europa no está en esa situación ahora. Es justo lo contrario. Hablan con dureza, pero no pueden actuar. ¿Viste que hubo un combate de boxeo el sábado en Estados Unidos? Sí, había un tipo, una especie de boxeador autoproclamado en las redes sociales. Peleó contra Mike Tyson y venció a Mike Tyson. Se llama Jake algo. Mike Tyson and beat Mike Tyson. His name's Jake something or other. Jake Paul, creo, sí. Jake Paul, yeah. And then he got in the ring with a Jake Paul, sí. Y luego se metió en el ring con un auténtico boxeador de peso pesado. Y ese auténtico boxeador de peso pesado le rompió la mandíbula a Jake Paul por ambos lados, hasta el punto de que en el lado izquierdo de la boca los dientes apuntaban hacia adentro. Eso es Europa. Europa puede hablar mucho, difundir mucha propaganda, pero si tiene que subirse al ring con Rusia, Rusia la dejará fuera de combate, y rápido, porque Europa no tiene la fuerza ofensiva para golpear a Rusia. Y esa idea de que Rusia quiere entrar y conquistar Europa es como, ¿para qué? Quiero decir, volvamos a los tiempos del empapelador llamado Adolf. Escribió sobre el Lebensraum, el deseo de expansión, de nuevo espacio para que el pueblo alemán se estableciera. O, si se quiere, se podría argumentar, la falta de recursos. You could argue, the absence of resources. We need oil, we need gas, we need diamonds, who knows what. Necesitamos petróleo, necesitamos gas, necesitamos diamantes. ¿Quién sabe qué más? No hay nada en Europa que Rusia necesite. Lo único que Rusia quiere con respecto a Europa es, dejadnos en paz. Dejad de entrometeros en nuestros asuntos internos. Seguid vuestro propio camino, haced lo vuestro, pero dejadnos tranquilos. Rusia no busca expandir su territorio. Por Dios, ya cubre 11 usos horarios. Y no necesita recursos de nadie, especialmente, ya sabéis, de los letones, estonios o lituanos. O los rusos van a venir a por nosotros. No tienen nada que Rusia necesite, quiera o desee. Es casi como si Europa estuviera convencida de que tiene que usar esta amenaza externa para justificar políticas que, si se dejaran a la decisión del pueblo, rechazarían en un abrir y cerrar de ojos. Así que veo a Europa intentando tropezar hacia una guerra. Hemos visto estos incidentes recientes, desde, como señalas, el ataque al petrolero en el Mediterráneo, hasta un barco incautado en el mar Báltico. Y luego estuvo el asesinato de ese general ruso ayer, con una bomba colocada en su coche. Creo que las huellas de todo esto apuntan a los británicos, que están haciendo todo lo posible por provocar una guerra, esperando que Estados Unidos acuda a rescatarlos. Pero no veo a Donald Trump con ganas de hacerlo, o francamente, con todas las fuerzas militares estacionadas frente a la costa de Venezuela,
Estados Unidos no tiene mucho con qué responder. U.S. doesn't have a lot to respond with. And it seems for so long that Pero parece que durante mucho tiempo en Europa se han aferrado a narrativas que están muy alejadas de la realidad. Durante 3 años y medio nos han dicho que Rusia está ganando, hasta que deja de estarlo. Nos dicen que el gobierno de Zelensky es una democracia pura, sin corrupción, hasta que deja de serlo. Luego, por supuesto, oímos que Rusia puede conquistar toda Europa, que Nord Stream probablemente fue cosa de los rusos. Con el tiempo, toda esta narrativa de una invasión no provocada acaba resultando absurda. Y la idea de que la OTAN no tuvo nada que ver con el inicio de esta guerra se aleja demasiado de la realidad. Seguramente ya habrás visto las noticias sobre cómo la UE está haciendo grandes esfuerzos por silenciar a los críticos, llegando incluso a sancionar a un coronel del ejército, Jacques Vaux. Sí, lo he tenido en este canal muchas veces también. El argumento principal era que está difundiendo propaganda, y citaron que mencionaba a Arestovich, el exasesor de Zelensky. Así que es bastante absurdo que lleguen a tales extremos solo porque no están de acuerdo con su análisis. Le congelan las cuentas bancarias, le imponen una prohibición de viajar. Quiero decir, esto es muy radical. Y si además lo pones en el contexto de cómo están ignorando sus propias normas para congelar o robar de forma permanente los activos rusos y de la manera en que están atacando la navegación civil rusa. ¿Cómo se puede entender todo esto, especialmente los ataques contra el coronel Vaux? Bueno, vuelvo a... no estoy seguro de cómo llamarlos. Los buenos viejos tiempos o los malos viejos tiempos de la Guerra Fría. Cuando la Unión Soviética se volvió cada vez más desesperada por silenciar la oposición y controlar la narrativa, tuvo el efecto exactamente contrario. Atrajo más atención sobre el tema, minó la credibilidad soviética y fortaleció la imagen de Occidente en todo el mundo. Pero hoy estamos viendo lo contrario. Es Occidente quien intenta controlar las narrativas, acallar la disidencia y evitar que nadie diga la verdad. Es Rusia la que en realidad ha resultado ser más bien un refugio para la libertad de expresión, a pesar de las afirmaciones de Estados Unidos en sentido contrario de que Rusia es una especie de Estado autoritario. Anoche escribí sobre esto. Ayer hubo un artículo en el New York Times sobre el subjefe de gabinete de Putin, un hombre llamado Dmitry Kozak. Según el artículo, en febrero de 2022, 2 días después del inicio de la operación militar especial, Vladimir Putin ordenó a Kozak que llamara a los ucranianos e intentara establecer un acuerdo negociado. Según se informa, Kozak le dijo a Putin que se fuera al infierno, que no iba a hacerlo, diciendo, no puedes decirme lo que tengo que hacer. Esto está mal, puedes dispararme. El artículo afirmaba que le dijo a Putin que podía dispararle o arrestarlo. Y según ese mismo texto, Kozak se retiró de su cargo como subjefe de gabinete de Putin en septiembre de este año. Ahora, Alexander Mikoros me envió una nota hoy temprano pensando que estábamos en septiembre de 2022. Pero ya fuera septiembre de 2022 o simplemente este año. Y de nuevo, el artículo escrito por el antiguo jefe de la oficina del New York Times insistía en que fue este año, 44 meses después de que ese tal Kozak fuera insubordinado con el presidente Vladimir Putin, a quien Occidente califica de tirano, autoritario, asesino, un tipo que no tolera la disidencia. Se nos dice que su propio subjefe de gabinete no estuvo de acuerdo con él, fue insubordinado, y Putin no lo mandó matar, no lo mandó arrestar, no lo agarró para arrastrarlo hasta lo alto de una de las torres en forma de cebolla de la Catedral de San Basilio en la Plaza Roja y arrojarlo desde allí. No lo torturaron, le permitieron seguir en su puesto, y tuvo una fiesta de jubilación 44 meses después de haber sido insubordinado. 44 months after he was insubordinate. So right off the bat, you're going, gee, this
Así que de entrada uno piensa, vaya, esto parece socavar esa narrativa de Vladimir Putin como un autoritario sediento de sangre y maníaco. De hecho, parece que permitió la disidencia incluso dentro de su propio gobierno. Mira cómo trató Donald Trump a Elon Musk. Trump no toleraba ningún tipo de oposición ni por un segundo. Lo que estoy señalando aquí es cómo el esfuerzo de Occidente por controlar la narrativa está fracasando en todos los frentes. No pueden decidir si Putin es tan débil que en cualquier momento su gobierno va a colapsar, que tiene tanta oposición interna que no hay forma de que sobreviva. O por otro lado, si es como el increíble Hulk, no se le puede detener, es imparable, y hay que detenerlo porque es una amenaza para el futuro. Es, ya sabes, como ver un partido de tenis, de un lado a otro, de un lado a otro, pero nadie anota ningún punto en el proceso. But nobody scores any points in the process. Sí, eso es algo muy constante en la cobertura sobre Rusia, no solo en los últimos años o décadas, sino durante siglos. Siempre se la presenta como desesperadamente débil y a punto de desmoronarse, y al mismo tiempo como abrumadoramente fuerte, lista para conquistar toda Europa. Y ese cambio se ve a menudo de un día para otro. Un día, o no, la economía se está hundiendo. Putin se muere de alguna nueva enfermedad, la clase política y los oligarcas se vuelven contra él, el pueblo se levantará, se le acaban los misiles. Y al día siguiente, todos tenemos que tener cuidado, porque podría marchar sobre Berlín o París. Así que es bastante singular. Y como dijiste, no hay coherencia. Lo único coherente es que si es desesperadamente débil, simplemente tenemos que seguir luchando un poco más. Si después invade Europa, tenemos que seguir luchando un poco más. Así que el punto en común siempre es, sigamos trabajando. Lo mismo ocurre con Ucrania y la OTAN. Es decir, tenemos que incorporar a Ucrania en la OTAN porque Rusia nunca se atrevería a atacar a la OTAN. Pero tampoco es que ayudar a Ucrania porque una vez que conquisten Ucrania, atacarán a la OTAN. Así que se quiere tener las cosas. Y por supuesto, hay una enorme incoherencia en el relato. No recuerdo si fuiste tú o Alex Cranor, o quizá eras tú entrevistando a Alex Cranor, intentando explicar las raíces europeas, especialmente en Gran Bretaña, del odio hacia Rusia. Sí. Y recuerdo un libro que hacía referencia al periodo de alrededor de la década de 1840 o 1850, que es realmente cuando ese odio hacia Rusia echó raíces. ¿Recuerdas el nombre de ese libro? Sí, escribí un libro sobre la rusofobia, y cito ese. Hay uno que salió en 1950 sobre este tema, pero en Gran Bretaña se escribió mucho en la década de 1830 sobre la rusofobia, donde se planteaba la cuestión de por qué confrontamos a Rusia todo el tiempo. Exageramos la amenaza, y hacerlo va en contra de nuestros propios intereses nacionales. Recomendar Aitzapanay Tuwali Tuor Promoción. Kwikei Yul Tur tu libro. Rusofobia, propaganda política en el sistema internacional, algo por el estilo. ¿Y cuál fue tu principal conclusión? Bueno, siempre hay una narrativa. Si observas, por ejemplo, la guerra de Crimea a mediados del siglo XIX, en ese momento, antes de eso, Turquía o los otomanos tenían una reputación muy negativa por lo que estaban haciendo con los griegos. Pero en cuanto fueron a la guerra con los rusos, se creó una nueva narrativa. Inmediatamente, los otomanos se convirtieron en la víctima. Los rusos eran obviamente los agresores. Y los franceses y los británicos fueron retratados como esos caballeros desinteresados con armaduras relucientes que venían a salvar a la víctima. Así que siempre existen estos papeles que cada parte desempeña. Y por supuesto, eso es lo que vemos también en este conflicto. Ucrania es la víctima, Rusia es el villano, y la OTAN está aquí solo para ayudar. Es prácticamente el mismo guión, sin ningún interés propio, como si la OTAN no hubiera tomado el control del gobierno ucraniano en 2014 y lo hubiera utilizado esencialmente contra los rusos.
Pero quería preguntarte, ¿cómo ves la posición estadounidense de cara al futuro? Están bastante divididos internamente. Parece que Witkoff y Kushner están siguiendo un camino muy distinto al de Rubio, por ejemplo. ¿Cómo está moldeando esta lucha interna la política exterior de Estados Unidos? Well, I think let's focus first. I think there's an economic. Bueno, creo que centrémonos primero. Hay un aspecto económico, o mejor dicho, de negocio, y ahí es donde creo que Witkoff, Kushner y Dmitriev están centrados. Esto queda fuera de la agenda habitual, por así decirlo, de política exterior. Espera un momento, Rick Sánchez está llamando. Le devolveré la llamada en un rato. Si retrocedes y miras cuando Henry Kissinger ocupaba a la vez los cargos de secretario de Estado y asesor de seguridad nacional, él marcaba la agenda. En coordinación con Nixon, la establecía y los demás seguían su línea. Pero eso no es lo que estamos viendo hoy. Aunque Rubio tiene los cargos de secretario de Estado, asesor de seguridad nacional y director de USAID, su poder está bastante limitado, porque ahí está Steve Witkoff, que es un viejo compañero de golf de Trump. He's an old golfing buddy of Trump. I've said tongue in cheek that maybe what Rubio needs to do is. Sabes, he dicho en tono de broma que quizá lo que Rubio necesita hacer es mejorar su juego de golf y salir más a menudo al campo con Trump, donde pueda charlar con él y quizá intentar ganar algo de control. Rubio representa claramente la posición del establishment de Washington. Ahora bien, hay algunas cosas que están ocurriendo bajo la superficie. Una de ellas, bueno, hice una entrevista la semana pasada o quizá la anterior con John Kiriakou. John trabajaba para RT, Russia Today, y tenía un programa llamado Los Denunciantes. Pues bien, para sorpresa mía, hace unos jueves, ya hace 2 semanas, volví al programa y le dije, oye, pensaba que tenías que dejarlo por las sanciones. Y él me respondió, las han levantado. Así que Estados Unidos ha levantado las sanciones contra RT que provocaron que personas como Garland Nixon fueran expulsadas del aire, que Kiriakou fuera expulsado del aire y que Scott Ritter, que ahora tiene un trabajo regular con RT, también se viera afectado. Parece que esas sanciones han sido levantadas. La administración Trump no le está dando mucha importancia. Y aunque Donald Trump, supongamos que Witkoff y Kushner llegaran a un acuerdo con los rusos y que los rusos le dijeran a Trump, de acuerdo, lo aprobamos, a menos que ese acuerdo, como parte del trato, estipule que debe presentarse al Senado de los Estados Unidos y ratificarse como un tratado entre Estados Unidos y Rusia, Rusia no va a aceptar nada. Porque la realidad es que si Trump simplemente lo aprueba, el Estado profundo, el establishment, lo va a desestimar como algo sin sentido. Dismiss it as meaningless. That's just Trump's private deal. Ese es solo el acuerdo privado de Trump. Y sea lo que sea que Trump acepte, una vez que se haya ido, y se irá algún día, ya sea por causas naturales o cuando termine su mandato, quien venga después no está obligado a continuar ni a mantener ese acuerdo con Rusia. Así que sería como otro Minsk II, solo una parada conveniente para que Ucrania se recupere, se reorganice y se rearme. Por eso creo que se está prestando demasiada atención a en qué han estado de acuerdo. ¿Han hecho concesiones en esto? No importa. Porque a menos que Rusia y Estados Unidos acuerden una relación mediante un tratado, y hasta que ese tratado sea ratificado por el Senado de los Estados Unidos, no hay ningún acuerdo entre Estados Unidos y Rusia que valga el papel en el que está escrito. Por eso me resulta tan extraño que Estados Unidos esté presionando a Ucrania para que acepte que no se unirá a la OTAN, porque al fin y al cabo, los rusos no confiarían realmente en nada que se pusiera por escrito. Tenían la neutralidad en su constitución, por ley, y los ucranianos podrían cambiarla. Creo que preferirían tener un tratado firmado con Estados Unidos, algo más sólido. Pero ahora nos llega la noticia de que Washington cree que estamos cerca de un acuerdo entre Estados Unidos y Rusia. Meanwhile, we hear from the Russian side that
Mientras tanto, oímos por parte de los rusos que las conversaciones o enmiendas que Estados Unidos hizo al acuerdo, después de reunirse con los europeos y los ucranianos, en realidad los alejaron aún más de un entendimiento. Así que, mientras los estadounidenses sugieren que nos estamos acercando a un acuerdo, los rusos dicen que nos estamos alejando de él. ¿Cómo lo valoras? ¿Es que no saben de qué están hablando o se trata de gestionar la comunicación con los medios? ¿O simplemente parece un comportamiento normal en una negociación? Yeah, I'm fond of quoting Ray McGovern. Sí, me gusta citar a Ray McGovern sobre este tema. Sabes, Ray pasó muchos años justo en el centro del análisis de Rusia, entonces la Unión Soviética, dentro de la CIA. Él dijo, oye, escucha lo que dicen los rusos y luego observa lo que hacen. Pues bien, los rusos no han sido ambiguos. No han intentado enturbiar las aguas. Han sido muy claros sobre cuál es su posición. Y Occidente, en lugar de aceptar eso, sigue intentando redefinirlo para que encaje con nuestros propios objetivos limitados. Sigo sosteniendo que no existe un deseo sincero por parte de nadie en posiciones de liderazgo en Europa o en Estados Unidos de tener una relación normal con Rusia, una basada en el respeto mutuo, en la cooperación económica y en la colaboración. En cambio, el objetivo final de Estados Unidos sigue siendo la subyugación de Rusia, utilizando a Rusia como herramienta para enfrentarse a China y contenerla. Y aunque ese ha sido el objetivo declarado de Estados Unidos y quedó establecido en los documentos de la corporación RAND sobre este tema en particular, los hechos sobre el terreno, especialmente en lo que respecta al desarrollo de China y a su poder económico, muestran que está superando a Estados Unidos en casi todas las capacidades industriales, en su control de las cadenas de suministro clave y en su asociación económica, política y militar con Rusia. Y esa asociación no es temporal. No se trata de una aventura pasajera entre Rusia y China. Han decidido casarse. They've decided to get married. They've bought furniture together. Han comprado muebles juntos. Han comprado una casa juntos. Se están mudando. Y ya sabes, han hecho votos esencialmente para bien o para mal, porque reconocen que se enfrentan a una amenaza de Occidente que es potencialmente maligna, potencialmente peligrosa. No obstante, las principales ventajas, tanto económicas como militares, están del lado de Rusia y China, no del de Occidente. Estamos siendo testigos del fin del imperio colonial que empezó a surgir en el siglo XIV y realmente despegó en el XV. En los siglos XV y XVI existía esa competencia con el imperio otomano, que ya estaba en declive. Pero en realidad, cuando llegamos a los siglos XIX y XX, ese fue el punto culminante de los logros europeos. Sabes, los avances científicos tuvieron lugar en Europa en el siglo XIX, no en Estados Unidos ni en Asia. Del mismo modo, la revolución industrial ahí fue donde se centró. Pero ahora, ¿qué tiene Europa que ofrecer? Solo hay que dar un paso atrás y preguntarse, ¿puede Europa ofrecer algo que Rusia o China necesiten? ¿O Estados Unidos, en ese caso? ¿Hay algo que Europa posea como recurso esencial, tecnología esencial o talento esencial? No. La respuesta es no, nada. Se han vuelto irrelevantes. Ya sabes, eso es algo que los líderes europeos están teniendo serias dificultades para Smalling. Sabes, el momento unipolar se está desmoronando ahora. Esa es la aspiración de Estados Unidos y la Unión Europea de establecer una especie de hegemonía colectiva en todo el mundo. Muchos europeos suponen que si volvemos a un conflicto con Rusia, debemos replegarnos al antiguo esquema de la Guerra Fría, que Estados Unidos y Europa se aliarán y esperarán a los rusos porque en conjunto somos mucho más fuertes. Sin embargo, lo que no ven es que tanto Estados Unidos como Rusia en University Europa. Teta, quieren ir hacia Asia. Así que todo este discurso sobre querer invadir Polonia y Alemania no tiene sentido. Como dijiste antes, no hay recursos interesantes. Lo único que obtendrías sería una gran extensión de tierra llena de gente que no te quiere allí.
Es bastante absurdo. Sinceramente, interpreto esta afirmación sobre que Rusia planea atacar como que Rusia podría empezar a responder a las escaladas que estamos provocando. Ya sabes, estamos incautando sus barcos. Si lanzáramos algunos misiles terroristas contra Moscú, podrían atacarnos. Así que tenemos que disuadirles de responder a nuestras propias escaladas. Let's think about Pensemos en la ignorancia histórica que reflejan ese tipo de actitudes. Porque se oye decir, si tan solo suministramos a Ucrania algunos misiles Taurus y quizá algunos otros misiles de crucero estadounidenses, eso cambiará el rumbo de la guerra. Ignorando el hecho de que, si observamos cuántos misiles, cohetes y bombas ha lanzado Rusia sobre Ucrania a lo largo de los últimos 44 meses, un volumen asombroso, han causado daños significativos a Ucrania, pero no hasta el punto de que el país se derrumbe. Pues bien, de manera similar, ¿puede alguien sostener que Occidente, junto con Ucrania, podría producir siquiera una fracción de ese volumen de misiles y lanzarlos contra Rusia? No, olvidémonos de eso. Supongamos el peor de los casos. Supongamos que Ucrania consigue esos misiles y empieza a atacar. Sabes, esos misiles tienen un alcance de unos 300 a 400 millas. Existe algo llamado los Montes Urales en Rusia. Igual que hicieron los soviéticos después de ser atacados por Alemania en la Operación Barbarroja en junio de 1941, literalmente desmontaron las fábricas del Donbass y las trasladaron al este de los Montes Urales, donde los alemanes no podían alcanzarlas. Y francamente, si el actual gobierno ruso decidiera hacer eso, podría trasladarlo todo a lugares donde Occidente no podría tocarlo. Occidente sigue olvidando que Rusia abarca 11 usos horarios. Russia covers 11 time zones. And they can actually locate troops. Y en realidad pueden ubicar tropas e instalaciones en lugares donde no pueden ser alcanzadas. Mientras que en Ucrania no hay ni un solo punto de terreno donde puedan establecer un campo de entrenamiento, reunir soldados con seguridad y entrenarlos sin ser atacados y destruidos. No pueden simplemente seguir moviéndose hacia el oeste, porque entonces estarían en Polonia o Alemania. Así que no hay ningún camino militar posible para Ucrania. Punto. Es una fantasía absurda. Pero ya sabes, Rusia sigue presionando. Continúan avanzando. No tienen una limitación de tiempo. No hay un reloj que marque, tienes que terminar en los próximos 30 segundos. Sé que hay cierta frustración entre algunos de los militares con los que he hablado. Suelen ser más bien del personal alistado. Sienten que han estado luchando con las manos atadas a la espalda y quieren que los liberen para poder machacar a Ucrania sin restricciones. Pero por eso Putin está en la posición en la que está. Intenta equilibrar el progreso militar con mantener a Rusia en el camino diplomático, sin hundirse en el fango. Creo que lo que estamos viendo ahora mismo es un punto de inflexión decisivo en la guerra. Rusia se centra ahora en aislar Odessa, derribando puentes que conectan Odessa con Rumanía, por ejemplo. Y en el transcurso de todo esto están preparando el terreno. Rusia tomará el control de Odessa, tomará el control de Nikolaev, creo que también tomará el control de Kiev. Y luego, una vez que hayan asegurado esas zonas, volverán con otra oferta a los ucranianos para negociar. Solo que esta vez, dado que Ucrania ha estado autorizando ataques contra barcos rusos en el Mar Negro, Rusia antes había evitado cerrar el puerto de Odessa. Eso ahora, como ha dejado claro Putin, como resultado de estos ataques, vamos a cerrar Odessa. Ukraine is going to have an important economic lifeline cut off. Esta es la parte frustrante aquí en Europa. Es esa mentalidad de o estás con nosotros o estás contra nosotros. La mentalidad de Bush es realmente dominante aquí. Así que si criticas los ataques a los barcos rusos, por ejemplo, te dicen, bueno, entonces estás apoyando a Rusia. Esa es la lógica. Pero no entienden lo que están haciendo.
Por supuesto, ahora van a perder Nikolaev y Odessa. Es lo mismo si criticas cualquiera de las cosas que están haciendo, la expansión, los ataques directos a Rusia. Ninbutsi en realidad no importa en nosotros con esto. Todo lo que estamos haciendo ahora tendrá consecuencias. All the things we're doing now will have a consequence. And this is not ideal when the opponent. Y esto no es lo ideal cuando el oponente tiene todas las cartas. Lo que quieres es, una vez que ves que esto está ocurriendo, reducir la escala. Quieres encontrar un nuevo statu quo antes de que las cosas empeoren mañana. Y están empeorando mañana. Pero mencionaste Odessa, y todo se está desmoronando. ¿Cómo ves que se desarrolle en las próximas semanas y meses? Porque ya sabes, los ucranianos han estado en una posición débil antes. Occidente ha hecho todo lo posible por revertir la situación, pero parece que no nos quedan muchas más cartas que jugar aquí. Y las cosas están pasando de mal a peor con bastante rapidez. ¿Ves venir un colapso? In Ukraine, do you see a collapse coming or? Yeah, I do. I mean, look, the most important Sí, lo creo. Quiero decir, mira, lo más importante que necesita Ucrania para detener a los rusos es personal entrenado. Según, y no son fuentes rusas sino occidentales, Ucrania está perdiendo, entre bajas en combate, muertos y heridos y deserciones, un mínimo de 60,000 soldados al mes. Así que si lo multiplicas por un año, son 720,000 al año. Casi 1,000,000 de hombres. Si estás perdiendo a tantos, tienes que tener una tasa de reemplazo, lo que significa que necesitas poder reclutar entre 700,000 y 800,000 hombres. Pero la realidad del reclutamiento es que es de menos de 20,000 al mes. Y aun cuando se reclutan, un ejército moderno requiere que las tropas reciban unos 6 meses de entrenamiento. the troop gets about 6 months of training. The first 3 months are just basic training, learning how to be in a military. Sabes, los 3 primeros meses son solo entrenamiento básico. Aprender a formar parte de una unidad militar, a marchar, a ponerse en forma físicamente. Y después de ese periodo de 3 meses, pasas por lo que se llama entrenamiento individual avanzado, donde te preparan para tu misión concreta. Porque no es lo mismo cocinar o ser sanitario que disparar un mortero o estar asignado a una unidad de artillería. ¿Cómo sabes, por ejemplo, cómo ajustar la elevación de un obús determinado? O quizá te entrenan para ser operador de drones o para conducir un tanque. Y en esos 3 meses no llegas a ser competente. Solo te familiarizas con ello para poder salir al campo de batalla y empezar a adquirir experiencia real. Esto es un proceso, no es algo que se haga una sola vez. Una vez que se inicia ese proceso de reclutamiento y formación, se completan los 6 meses de entrenamiento, como mínimo, y luego se incorporan las personas a las unidades. Eso tiene que mantenerse en marcha. Ucrania no tiene eso. Así que sin ello, seguirá quedándose atrás, porque Rusia sí dispone de ese sistema bien establecido. Hay al menos 30,000 reclutas al mes, y además, están los soldados que firman contratos, voluntarios que lo hacen porque pueden ganar algo de dinero de esta manera, además de las fuerzas ya existentes sobre el terreno. Y los rusos, pese a la propaganda occidental que dice lo contrario, no están sufriendo bajas masivas. Por tanto, tienen una ventaja, ya que están sufriendo muchas menos pérdidas que los ucranianos. Tienen una línea de suministro completa e intacta para todo lo que necesitan para librar la guerra. En cambio, Ucrania no la tiene. Así que ahora, con los rusos desplegando, ya sabes, entre 700,000 y 800,000 hombres a lo largo de ese frente de 1,000 millas, Rusia tiene el lujo de lanzar ataques en regiones que están sin defensa y obligar a los ucranianos a apresurarse hacia ese sector. Y cuando se apresuran allí, los rusos atacan el sector que acaban de abandonar. Por todo esto se va a producir un colapso del frente ucraniano hacia el río Dnieper. No me sorprendería que para finales de febrero Rusia estuviera ya frente al Dnieper, al menos desde Zaporizhia, empezando a avanzar hacia el norte, hacia Dnipropetrovsk.
And this is why the Russians do not want a ceasefire. Por eso los rusos no quieren un alto el fuego, porque las cifras de desgaste ahora les favorecen mucho. Como has dicho, los ucranianos tienen que reclutar a mucha gente de la calle. No tienen tiempo para darles una formación adecuada, simplemente los envían al frente. Y por eso sufren grandes pérdidas, ya que no están bien preparados. Sus líneas de suministro no son lo bastante seguras y tienen problemas de logística. Así que, si se les dieran 2 o 3 meses de respiro, podrían ofrecer al menos una forma básica a muchos de sus nuevos soldados. Podrían empezar a cubrir las agencias y mejorar su logística. Entonces, de repente, las tasas de desgaste podrían mejorar y volveríamos a unas tasas de bajas más estables. Bueno, no estables ni iguales, pero al menos más igualadas. Y creo que eso es lo que los europeos realmente esperan. Pero el problema es que son muy transparentes, lo dicen más o menos abiertamente. Eso salió en los medios británicos, fue ayer. Que bueno, Ucrania está perdiendo, pero la buena noticia es que siguen la lucha, lo cual no es una buena noticia. ¿Por qué querrías que perdieran más lentamente si eso solo significa perder a más gente, más infraestructuras y más territorio? Es esta idea de que mientras sigan matando rusos, entonces, ya sabes, hay que mantener esto en marcha. Yeah, they remind me of that, I've been using the film. Sí, me recuerdan a eso. Sabes, he estado usando la referencia de la película de Jim Carrey en la película Dos tontos muy tontos. No sé si la has visto. Ah, sí. Bien, pues Jim Carrey interpreta a un personaje con poca inteligencia y escasa conciencia social. Y en una escena famosa, a esa mujer hermosa con la que quiere tener una relación le dice, no, no va a pasar. Y él responde, ¿cuáles son mis posibilidades? 1 entre 10, 1 entre 100. Y ella dice, no, más bien 1 entre 1.000.000. Entonces él se queda pensando y dice, así que todavía tengo una oportunidad. Eso es Europa. Sí, a Europa le han dicho que tiene una posibilidad entre 1.000.000 y ellos dicen, genial, tío, son unas probabilidades estupendas. Hay una expresión en la que siempre pienso, cuando estás en un agujero, deja de cavar. Esa es la primera regla de la gestión de crisis. La primera regla de la gestión de crisis. Sí, no solo estamos destruyendo Ucrania, estamos destruyendo Europa al mismo tiempo. Sí. No, creo que esto es una crisis de liderazgo, para ser sincero. Es bastante triste que esta sea la estrategia, o la ausencia de estrategia que tenemos ahora mismo. En fin, ¿tienes algún pensamiento final antes de que terminemos? Yeah, no, I'm with you. I am completely puzzled. Sí, no, estoy contigo. Estoy completamente desconcertado por las políticas autodestructivas de estos líderes europeos. En lugar de buscar un acceso más barato al combustible, se apresuran a asegurarse de pagar precios más altos por el petróleo y el gas. Mientras tanto, han estado cerrando las centrales nucleares. Sabes, vas a Alemania y dependes de la energía solar. Bueno, pasé mucho tiempo en Alemania, más de 23 años, cuando trabajaba con el ejército estadounidense, especialmente en Stuttgart. ¿Y sabes qué? Entre octubre y marzo en Alemania anochece mucho antes que en otros lugares. It's dark in Germany a lot earlier than in other places. And so solar power doesn't work too well in the dark. Y así, la energía solar no funciona demasiado bien en la oscuridad. Se necesita mucha luz solar. Y Alemania, a diferencia de mi estado, Florida, conocido como el estado del sol, nunca ha sido llamada así. Es solo un ejemplo del desapego de la realidad. Lo único que puede salvar a Europa, creo, es que la gente misma se levante de repente contra estos líderes locos, los expulse y diga, oye, queremos vivir en paz con Rusia. Queremos tener economías prósperas y no queremos, ya sabes, ser Yardusonder has exters como base en la política exterior. Hatred of foreigners as a foundation for our foreign policy. Bueno, durante la Guerra Fría, equilibrar a la Unión Soviética era una base sólida para la unidad dentro de Occidente. Pero hoy en día, los europeos están provocando una guerra con Rusia, alienando a la India y a China, incluso alienando a Estados Unidos, y además fragmentando Europa.
Dicen que Bélgica es un activo de Rusia y van a castigar a todos, desde la República Checa, Eslovaquia y Hungría, por no seguir la línea. Esto no puede continuar para siempre antes de que acabemos destruyéndonos a nosotros mismos. Así que sí, por todos esos sueños de volver a la Guerra Fría, creo que esta vez será muy diferente. Pero por desgracia, no hay mucho debate, porque la OEM podría sancionarte por difundir propaganda. Sí. Yeah, yeah. Well, Well, Bueno, voy a hacerme un regalo de Navidad anticipado. Voy a conectarme a Internet y ver si puedo comprar el libro de Glenn Deason, Russophobia. Russophobia. you should. I will- La fecha de publicación fue enero de 2022, lo cual fue un momento desafortunado para lanzarlo, porque al mes siguiente, febrero de 2022, no había ningún interés en ningún tipo de autocrítica. Así que cualquiera que escribiera un libro sobre la rusofobia en ese momento fue prácticamente tachado de paria. Bueno, recordemos esto. Profeta no tiene authority Warwick que tu amigo mío, si eres un no soy un profesor, sino un profesor profeta. But a prophet professor. Lo pondré en mi currículum. Muchas gracias y sí, que tengas una feliz Navidad. Merry Christmas. Yeah, Merry Sí, Christmas. feliz Navidad para ti también, Glenn. Gracias. Thank you.